Voy a leer el libro de Efesios capítulo 5, el versículo 8 dice de la siguiente manera: Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Maravilloso. Esta expresión está en la carta a los Efesios. Pablo la envía y nos llama mucho la atención el hecho de poder entender que no solamente estábamos en tinieblas, sino que éramos las mismas tinieblas. Esto es importante resaltarlo porque en una ocasión también en la carta a los Efesios, el capítulo 6, Efesios capítulo 6, versículo 12, cuando Pablo habla un poco acerca de las luchas que tenemos, que no son contra seres humanos, no es contra nuestro papá, no es contra nuestra mamá, no es contra ninguna persona con la que trabajamos. Dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores. Y es muy interesante que dice de las tinieblas de este siglo, contra los gobernadores de las tinieblas. Las tinieblas es un ámbito, es un campo donde lo que se acaba de mencionar, los principados, las potestades, las huestes espirituales de maldad, tienen y ejercen su dominio. Y hace un momento leímos Efesios 5:8 que dice que nosotros éramos tinieblas. Es decir, que estábamos bajo el gobierno de la maldad, el gobierno de la iniquidad, el gobierno de la muerte y sobre todo el gobierno de principados y gobernadores de maldad. Es tan importante para nosotros entender que Dios por su gracia, a través del Evangelio, a través de la obra de Cristo y por medio de la fe, nos traslada a nosotros de un sistema de gobierno que es el sistema de gobierno de las tinieblas, de un ámbito donde no solamente estábamos, sino que éramos ese ámbito. Cuando dice que éramos tinieblas y también hemos leído que los principados y los gobernantes de maldad, valga la redundancia, gobiernan sobre ese ámbito, entonces nos deja claro a nosotros que éramos el terreno, éramos de alguna manera el edificio, el terreno, el campo, la comunidad, qué sé yo, como lo podamos llamar nosotros, donde se podía las tinieblas mover, expresarse y gobernar. Pero algo que ha procurado el Evangelio no solamente es salvarnos, no solamente darnos la vida eterna, sino trasladarnos al gobierno de la luz. Ahora, Efesios 5:8 también dice que ahora somos, no es que vamos a ser en un futuro, es que ya somos luz en el Señor. Nos dice que somos luz en el Señor y también nos dice que somos hijos de luz. Esto es maravilloso porque ahora todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo debe configurarse en este nuevo gobierno, un gobierno de luz. Cuando nuestras vidas están siendo gobernadas por este nuevo o este superior gobierno, como lo es el gobierno de Dios, el gobierno de luz, las tinieblas no solo se disipan, sino pierden su autoridad sobre cada uno de nosotros, porque entramos en una jurisdicción diferente, entramos en un dominio diferente, y es el gobierno del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es tan importante que nosotros podamos notificarle a todo nuestro ser, a nuestro cerebro, a nuestra mente, a nuestra boca, a nuestros oídos, a todo lo que nos conforma a nosotros por dentro y por fuera, que ya le pertenecemos al Señor, le pertenecemos a Él y que ahora somos su edificio, ahora somos el campo donde Dios puede gobernar. A veces hablamos con personas, nos sonreímos, les amamos, preguntamos por ellos, a veces no les hemos visto. Muchos de ellos nos responden, es que estamos muy ocupados. A veces yo me pregunto, ¿será que el evangelio es para gente desocupada? No, Señor, estamos ocupados también, solo que estamos ocupados en un gobierno diferente, en un gobierno que se nos ha notificado a cada uno de nosotros, es el gobierno de luz. La palabra luz, al igual que la palabra ignorancia se traduce como el desconocimiento y también significa ignorar,
la palabra tinieblas, perdón, significa ignorar el propósito y el gobierno de Dios. Eso significa tinieblas. Es decir, que los gobernantes de maldad gobiernan donde Dios está siendo ignorado. Ahí hay un gobierno de las tinieblas. Ahí somos una presa y un campo fácil para ser gobernados por todo lo que tiene que ver con este gobierno de oscuridad. Pero la palabra luz se traduce como conocimiento, pero no cualquier conocimiento, no el conocimiento que recibimos por las redes sociales, por internet o el que nos da un nombre a nosotros. No, estamos hablando del conocimiento de Dios. La palabra luz se traduce como conocimiento y la palabra conocimiento significa realidades eternas, es decir, lo que Dios sabe. También se traduce como verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad no es las cosas que nos están pasando, las cosas que están viendo nuestros ojos. La verdad son las cosas que está viendo Dios con sus ojos. ¡Wow! Esto es maravilloso porque cuando hablamos de luz estamos hablando de las cosas que Dios sabe. Quizás muchos de nosotros sabemos lo que nos ha dicho el médico, te detectaron una enfermedad, muchos de nosotros sabemos las deudas que se tienen, las cosas que están pasando, el dinero que se tiene. Sabemos muchas cosas de este ámbito en el que vivimos, físico y material. Esa es una realidad temporal, pero una verdad eterna es la luz, es el conocimiento que Dios tiene. Así que cuando hablemos de luz, estamos hablando de lo que Dios sabe, no de lo que el ser humano sabe. Y hemos sido trasladados a ese gobierno, al gobierno de la luz, al gobierno de las realidades eternas de Dios, para que vivamos en este mundo tan desafiantes, pero gobernados por la verdad de Dios. En una ocasión Jesús dijo, conoceréis la verdad, y esta verdad y este conocimiento y lo que Dios sabe los va a liberar, nos va a liberar de nosotros, nos va a liberar del gobierno de las tinieblas y nos va a liberar también de ser gobernados por la angustia, por el miedo, la desesperación. Así que es muy importante que entendamos hoy nuestro sistema de gobierno. Este audio solamente son algunas pinceladas, algunos pensamientos gobernantes que dejamos para provocar la vida y el gobierno de Dios que ya está dentro de cada uno de ustedes. Así que si vivimos siendo gobernados por la ignorancia, que ya lo hemos dicho, ignorancia o tinieblas, que son sinónimos en las escrituras, no solamente es vivir sin el conocimiento de Dios, es también vivir sin importarnos sus planes, sin edificar en su fundamento, en su justicia y construir fuera de sus diseños. Eso también es tinieblas. No deberíamos vivir en algo que ya Dios nos compró, en algo que ya Dios nos trasladó para que pudiésemos desde ya. No tenemos que ser absorbidos por la eternidad y ser recogidos de esta tierra para empezar a vivir en algo que ya en Dios somos. Luz, hijos de luz. Así que bien que nosotros podamos tomar en cuenta todo lo que estamos hablando. Dios también de alguna manera nos va a dejar claro en las escrituras y en las cartas apostólicas, como lo dice el libro de Romanos capítulo 1 versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Esto lo dice el apóstol Pablo a la iglesia que está en Roma. ¿Ok? Dice para la obediencia a la fe, no dice a la obediencia a la ley, sino la obediencia a la fe. Entendamos, hagamos un paréntesis, entendamos que fe aquí se traduce todo aquello que puedes identificar a través de la obra de Cristo. Todo aquello a lo que Dios te ha trasladado, lo que acabamos de mencionar hace un rato, todas esas realidades eternas. La gracia se nos fue dada, los dones espirituales, las habilidades del Espíritu se nos fueron dados para que nosotros obedezcamos ya no a un sistema de meritocracia, sino que tengamos una correcta gestión de fe sin ignorar el propósito eterno de Dios. Esto es importante para cada uno de nosotros porque nosotros hoy tenemos que configurar todo lo que somos, lo dije hace un momento, para que podamos ya de una vez entender que pertenecemos a un reino y es el reino
de Dios. Colosenses 1, 11 al 13 dice: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, longanimidad, sí, con gozo, dando gracias al Señor que nos hizo aptos con P para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Ves? Que ahí está todo, ¿ok? Ahí somos aptos, ahí hay herencia en luz, en el conocimiento de Dios. Y mira el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad, de la autoridad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Por eso nuestro ánimo para este momento o nuestra motivación, siempre hemos dicho que la motivación no es mala dependiendo de la fuente, de qué nos motiva a nosotros. Y en este caso, cuando digo quiero motivarles en el Señor, es desde aquí, desde esta fe, desde este espíritu. Yo sé que muchos de ustedes entienden y lo reciben de forma correcta. Desde aquí quiero motivarles a cada uno de nosotros que permanezcamos, que avancemos en estas realidades eternas, que lo vivamos como algo no que va a suceder, sino como algo que ya es y está sucediendo en nosotros, que esas realidades y ese gobierno eterno de Dios. Ya somos la justicia de Dios en Cristo, ya somos los hijos de luz. La tierra gime por la manifestación de los hijos del reino de Dios. ¿Qué falta, Harley, entonces, si ya somos? Pasar del ya somos a la manifestación. ¿Y cómo pasamos del ya somos a la manifestación? Para que no solamente por dentro de nosotros experimentemos que ya somos. Hermanos, si todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, si todo de aquello en lo que hemos sido dotados para pensar, para imaginar, para meditar, para hablar, para oír, para expresarnos, si todo por dentro se transforma, todo por fuera se manifiesta. Así que trabajemos en una correcta gestión de la fe. Lo decíamos en días pasados, la fe es un sentido del espíritu, que son los ojos del espíritu que nos permite ver las cosas que están pasando en la eternidad. ¿Cómo soy? ¿Cómo estoy configurado? ¿Qué tengo en el Señor por la fe? Así que cuando estamos aquí en la tierra en oración, si usted ora y habla y configura todo lo que usted es y todo lo que usted hace conforme a las cosas que está pasando en la tierra, usted simplemente y yo estamos haciendo una oración basada en los asuntos temporales. Pero cuando oramos, es el que se acerca a Dios, dice el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6, crea que le hay. La fe es fundamental también en nuestras oraciones, porque es orar y hablar lo que vemos con el sentido de la fe. Piense por un momento que usted tiene 5 sentidos para percibir y recibir información de este ámbito temporal y lineal, pero tiene un sentido que es el sentido de la fe para identificar todas las realidades eternas. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, usted tiene 5 sentidos, pero alguien pasa con un perfume cerca suyo. El sentido del olfato dice, esa persona tiene perfume, aunque los otros 4 sentidos suyos no pueden confirmar y no pueden percibir que esa persona tiene perfume. Usted sabe que tiene. ¿Por qué? Porque hay un sentido, el sentido del olfato, que le dice a los otros 4 sentidos, señores, sí, esa persona tiene perfume. De la misma manera, aunque nuestros 5 sentidos no perciban los asuntos eternos, aunque los 5 sentidos no perciban las realidades eternas, lo que somos, lo que se nos ha concedido en Cristo, lo que tenemos en el Señor, aunque no se haya percibido a través de nuestros 5 sentidos, aparece la fe en nosotros, que es un sentido del Espíritu. Y señores, aquí no andamos por vista, sino por fe. Ok, los 5 sentidos sirven para relacionarnos en la tierra, pero el sentido de la fe para relacionarnos con lo eterno. Señores, sí somos hijos de Dios, sí estamos bendecidos con toda bendición espiritual.
sí, Dios en Cristo nos ha concedido todas las cosas en Él. Maravillosos, maravillosos. Así que quería dejarle este audio de no sé, unos 15, 16, 17 minutos para que puedan usarlo si desean. Pueden hacer de él su propio bosquejo, sus propios apuntes para compartir en familia o simplemente meditar en lo que vamos expresando. Saludos a todos mis amados hermanos, le tenemos presente en nuestras oraciones. Muchos de sus rostros están en nosotros y eso los hace estar presentes en espíritu, y esperamos que nosotros también estemos presentes en espíritu en sus vidas y en sus oraciones y en sus bocas. Gracias por todo, gracias por estar presentes. Nos vemos en días próximos en nuestras reuniones presenciales. Que la paz y la gracia de Dios sean multiplicadas en el conocimiento de Dios en cada uno de ustedes y en cada uno de nosotros.